Hola, bienvenidos y gracias por su interés en esta cápsula. Mi nombre es Enrique Guzmán y soy especialista en sistemas de gestión, ciberseguridad, ciberinteligencia y continuidad de negocio. Y en esta oportunidad les hablaré brevemente de por qué es importante tener una estrategia de continuidad de negocio en nuestras organizaciones, así como algunos consejos para abordar un escenario de contingencia como el que estamos viviendo en estos días debido a la pandemia por COVID-19. Como sabemos, todas las organizaciones deberían contar con una estrategia de continuidad de negocio, es decir, deberían ser resilientes, ser capaces de sobrevivir en el mercado en caso de verse afectadas por una contingencia que interrumpa la operación usual de la organización. Sin importar la naturaleza de dicha contingencia, podemos estar hablando de una contingencia por disturbios sociales, donde por ejemplo pudiera haber una manifestación en la calle que impidiera que el personal llegue a laborar a las instalaciones de la empresa, o puede ser una contingencia por un desastre natural, un sismo, una inundación, etc. Cuando hablamos pues de una contingencia, estamos hablando de un evento que es disruptivo en la operación normal de nuestra organización, ¿no? Dependiendo del enfoque, la metodología o las necesidades específicas de nuestra organización, los pasos a seguir para implementar una estrategia de continuidad son más o menos las siguientes. En la primera fase se debe realizar un análisis de la organización, para lo cual tenemos 3 herramientas de análisis muy útiles. La primera es el BIA, por sus siglas en inglés, de Business Impact Analysis. Es un análisis de impacto al negocio. Aquí básicamente lo que tenemos es un diagnóstico, una revisión de nuestros signos vitales como organización, cuáles son aquellos procesos y funciones que son críticas para el negocio y cuáles deberían ser prioritarias, ¿no? Un poquito más adelante vamos a comentar más acerca del análisis BIA y del análisis de riesgos, que es el siguiente. El análisis de riesgos básicamente lo que nos ayuda es a tener visibilidad de cuáles son esos aspectos que pudieran influir para la materialización de un riesgo que pudiera tener como impacto la interrupción de la operación del negocio. Y un tercer análisis que es bastante útil también es el diagnóstico financiero específico. Este diagnóstico lo que nos va a permitir es conocer exactamente con qué recursos financieros contamos para hacerle frente a las obligaciones y cuáles son esas obligaciones financieras que tenemos como organización. Básicamente estamos hablando de compromisos con proveedores, el pago de sueldos, el pago de impuestos, etc. Aquellos compromisos, aquellas obligaciones financieras que no podemos postergar o que no podemos pausar durante una contingencia, ¿no? O por lo menos no podremos cubrir de la manera normal, de la manera tradicional, ¿no? En la segunda fase se debe determinar la mejor estrategia y la definición de alternativas de operación. Esto es, de todas las estrategias que pongamos sobre la mesa para atender la probabilidad o el impacto, reducir el impacto de la materialización, debemos seleccionar aquellas que sean más factibles o más adecuadas para nuestra organización, y también deberemos identificar cuáles funciones pudieran ser realizadas de manera manual, con operación manual sin necesidad de tecnología, o cuáles de esas funciones pudieran ser llevadas a cabo bajo un esquema de home office, como lo que estamos haciendo la gran mayoría en estos momentos, en estos días. En la tercera fase se deben conformar e integrar los equipos de manejo de crisis. Este equipo de crisis es un grupo de líderes, un grupo de responsables de nuestra organización que tienen como tarea determinar qué acciones se van a ejecutar durante la contingencia. Cada uno en su tramo de control sabe qué se tiene que hacer en su área, en su departamento, para llevar a cabo una estrategia de continuidad exitosa. Y finalmente, en la cuarta fase se debe dar mantenimiento a la estrategia. Esto es, se deben realizar pruebas y del resultado de estas pruebas se deben corregir aquellas desviaciones o se deben realizar aquellos ajustes para lo que no es completamente adecuado para nuestra organización. Probablemente estamos teniendo dificultades en la ejecución de alguna tarea porque nos hace falta un skill técnico, o porque las condiciones geográficas en donde estamos desplegando nuestra labor no son las más adecuadas para esa tarea, etc. Me voy a regresar un poco a hablar de 2 de los estudios que se realizan en la fase 1, que son el análisis de riesgos y el BIA. El primero de los estudios, de los análisis del que hablamos en la fase 1, es el Business Impact Analysis, y el segundo es el análisis de riesgos.
A menudo me preguntan por cuál empezar, si en una estrategia de continuidad conviene empezar haciendo el análisis de riesgos o conviene empezar haciendo el VIA. La respuesta es que pueden empezar por cualquiera de los dos. Lo que siempre debemos cuidar es que los resultados de uno y de otro tienen que ser consistentes, es decir, si nosotros en un VIA evaluamos un proceso de negocio como bastante crítico y en la evaluación de riesgos de ese proceso de negocio nos damos cuenta que ese proceso no es tan crítico como creíamos, alguno de los dos estudios está realizado de manera inadecuada. Tenemos que ser cuidadosos con eso. Hablando del análisis de riesgos, el análisis de riesgos toma como insumos un listado de amenazas y un listado de vulnerabilidades que pudieran afectar a los activos que estén contenidos dentro de ese proceso de negocio que estamos analizando. Pudiéramos hablar de, como ejemplo de activo, un servidor, un sistema de software, y algunas de sus amenazas pudieran ser pues virus o incluso personal poco capacitado o con falta de capacitación como ejemplos de sus vulnerabilidades, ¿no? Lo que obtenemos como resultado del análisis de riesgos es una evaluación del impacto, es decir, qué tanto nos afectaría en términos de la dimensión que la organización determine. Pueden ser términos económicos, términos de impacto reputacional o cualquiera que ustedes decidan. ¿Qué tanto impacto podemos tener de materializarse cierto riesgo? ¿Qué tan probable es que se materialice? ¿Y qué medidas o controles, qué contramedidas tenemos para mitigar la probabilidad o para mitigar el impacto en caso de que se llegara a materializar el riesgo? Y de ahí derivar los planes de tratamiento de riesgo. Es decir, los planes ya son las actividades concretas que se van a realizar para darle atención a ese riesgo. Cuando hablamos del BIA, el Business Impact Analysis, este toma como insumo el listado de funciones y procesos críticos. Es decir, debemos tener un listado de cuáles son aquellas funciones y procesos de negocio que son vitales para la operación de mi organización, aquellos que simplemente si no tenemos operando ese servicio durante cierto tiempo, pues nuestra organización no va a poder sobrevivir, ¿no? Aquellas funciones y procesos vitales, aquellos recursos vitales que son aquellos insumos que pueden ser documentos, registros, información como tal, que también es sumamente necesaria para la operación de nuestro proceso de negocio crítico, y las dependencias tecnológicas que pudieran existir en la infraestructura que le dan soporte a uno de nuestros procesos de negocio críticos. Por ejemplo, nosotros solemos ver a un sistema de software simplemente como la pantalla que nos presenta resultados a nosotros, pero es importante para una adecuada estrategia de continuidad que tengamos mapeados correctamente cuáles son aquellos activos o aquellos componentes que habilitan a este sistema de software para funcionar. Es decir, necesitamos saber de qué bases de datos depende el aplicativo, de qué servidores depende, de qué red depende, etc., ¿no? Y tenemos como resultado del BIA la estimación de los famosísimos RTO y RPO, el Recovery Time Objective y el Recovery Point Objective, que no son otra cosa que el Recovery Time Objective se refiere al punto en el que una organización puede aguantar, qué tanto tiempo puede aguantar sin cierto proceso crítico. Y el Recovery Point Objective es qué tanta información de ese proceso crítico pudiera reprocesar sin mayor impacto, es decir, qué tanta información se puede dar el lujo de perder en un incidente porque lo puede recuperar. Otro de las salidas del análisis BIA es la estrategia para la continuidad y la recuperación de esos recursos para darle soporte a los procesos vitales de la organización y cuál es su priorización, es decir, qué cosas necesitamos ir recuperando, en qué orden, para que podamos tener una estrategia de continuidad y de recuperación exitosa. Ambos estudios están enfocados a determinar los factores que podrían desencadenar un impacto adverso en nuestra operación, en la operación de nuestra organización. Y hablando de impacto en una contingencia, este impacto lo podemos dividir en tres grandes áreas que conviene analizar de manera separada, ¿no? Y debemos considerarlas al definir los planes para los distintos escenarios. Por un lado, en una contingencia tendremos las afectaciones a la cadena de suministro y operaciones, donde seguramente empezaremos a sufrir situaciones como incumplimiento por parte de proveedores, retrasos en la entrega de materias primas o servicios, incumplimiento de contratos, afectaciones a los inventarios y, por supuesto, la disminución de la lealtad del cliente o la disminución de la propia demanda.
De manera interna, ya hablando de nuestro negocio, comenzaremos a tener problemas de comunicación entre los miembros de la organización. Vamos a tener falta de disponibilidad de personal clave. Tendremos que poner a prueba nuestra resiliencia tecnológica y nuestros sistemas de cómputo. Vamos a empezar a ver afectaciones muy serias en nuestros planes comerciales y pondremos un nivel de estrés muy alto en nuestro gobierno corporativo, quien deberá ser capaz de tomar decisiones de manera muy rápida y con muy poca información confirmada. Finalmente, pues tendremos las afectaciones en los factores financieros y externos, donde tendremos problemas en el flujo efectivo, tendremos problemas de estabilidad financiera, problemas de proteccionismo en comercio internacional, si es que nuestro negocio se desarrolla con otros países, pues podría darse el caso de que alguno de nuestros socios comerciales internacionales tomen una medida proteccionista y dejen de pagarnos o dejen de consumir nuestros productos o servicios. O de manera interna en el país podamos tener requisitos sanitarios públicos y de gobierno, probablemente la implementación de medidas sanitarias extraordinarias durante una contingencia de este tipo, ¿no? Y bueno, pues la disrupción normal en el sector en el que nos desenvolvemos, ¿no? Ahora bien, y hablando concretamente de la situación que vivimos actualmente y que pues nos ha dejado muy claro que las estrategias de continuidad de negocio deben considerar escenarios como el de una pandemia, el impacto de la pandemia de COVID-19 pues tomó por sorpresa prácticamente a todas las organizaciones en todo el mundo y por supuesto México no es la excepción. Uno de los problemas que tenemos en México al respecto es que las organizaciones no cuentan con estrategias de continuidad, o las que sí la tienen solamente consideraron escenarios más comunes, ¿no? Escenarios como bloqueos por movilizaciones civiles, desastres naturales, fallas en la infraestructura tecnológica, etcétera, ¿no? Y no se consideraron escenarios poco probables o con un impacto tan alto como el que estamos viviendo en estos días, ¿no? Debido a esto, es necesario que cuando planeemos nuestra estrategia de continuidad de negocio tengamos muy claro cuáles son nuestros insumos indispensables y cuáles son los requisitos mínimos para operar en un escenario de contingencia tan exigente como el de una pandemia. Debemos conocer cuáles son nuestros procesos de negocio vitales para la organización y cuáles son los recursos estrictamente mínimos para operar. Debemos identificar la cadena de suministro de esos recursos, analizar las condiciones y niveles de servicio que rigen la provisión de esos servicios, etc. Por ejemplo, si tenemos un proveedor de materia prima que se compromete a restaurar la provisión de su servicio o su producto en 48 horas, pero nuestro tiempo máximo que podemos operar sin ese suministro es de 24 horas, pues debemos tomar medidas adicionales, ¿no? No podemos confiar o no podemos esperar que ese proveedor restablezca el insumo en 48 horas cuando nosotros lo necesitamos máximo en 24. Debemos tener visibilidad sobre nuestras obligaciones financieras, pues, como sueldos, compromisos con proveedores, impuestos, etcétera, ¿no? Como ha quedado de manifiesto de manera muy clara en estos días, esto es algo que impactó a la gran mayoría de las organizaciones en México. Ahora bien, una vez teniendo claro dónde estamos parados, entonces podremos estar en condiciones de evaluar los riesgos y escoger las mejores medidas para mitigar el impacto o la probabilidad de que estos riesgos de continuidad se materialicen. Es importante que al plantear los escenarios consideremos varios periodos de duración de la contingencia. Como sugerencia podemos empezar con un periodo de 3 meses, de 6 meses o de 1 año. Este paso es muy importante ya que como no existe certeza de la duración de la contingencia, pues deberemos tomar decisiones acumulativas, es decir, dependiendo de lo que vaya sucediendo es que deberemos ajustar nuestra postura y adoptar nuevas medidas. Otro punto importante es que la toma de decisiones debe verse como un proceso, no como una actividad que se realiza una vez y ya. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si cada 15 días nosotros evaluamos nuevamente la situación de la empresa y vemos que necesitamos realizar ajustes, hagámoslo cada 15 días, ¿no? Las decisiones que se tomaron hace un mes y medio probablemente en este momento ya no sean factibles, ya no sean adecuadas. Entonces aquí lo ideal es que tengamos este proceso de reevaluación para tomar decisiones en el periodo más corto que podamos permitirnos. Si podemos hacerlo cada semana está perfecto, si no, cada 15 días es lo adecuado. Ahora, con base en la necesidad que hayamos determinado en estos análisis y con la información que tengamos disponible, pues para hacerle frente a las dificultades financieras siempre podemos echar mano de negociaciones, las negociaciones con proveedores de suministro, por ejemplo, con los que podremos negociar, que no adquirir a crédito, sino hacerles compras de contado
solamente del material o de los productos que vayamos consumiendo durante el tiempo de la pandemia, ¿no? Durante el tiempo de la contingencia. Podemos también negociar alquileres que tengamos comprometidos, es decir, si nosotros somos arrendatarios de un espacio, de una bodega o de un servicio, por ejemplo, de hosting o de un data center, debemos ver qué opciones tenemos para disminuir la obligación del alquiler, por lo menos durante el tiempo de la contingencia, ¿no? Y por supuesto la negociación con los bancos. En México, afortunadamente, la gran mayoría de bancos, si no es que todos, adoptaron medidas para apoyar a la población en este tiempo de contingencia, ¿no? También podremos como organización solicitar apoyos, por ejemplo, al gobierno o a instituciones financieras que tengan un fondo ahí destinado para el apoyo a este tipo de situaciones a nuestras empresas, ¿no? Otro punto importante es que si nosotros vendemos a crédito, debemos considerar que es muy probable que la morosidad de nuestros clientes aumente, por lo que habrá que ajustar aquellos parámetros que tenemos implementados para otorgar créditos en nuestros productos o servicios. Es decir, deberemos afinar nuestros criterios para poder otorgar créditos, siempre teniendo en mente, teniendo en el radar que la morosidad de nuestros clientes puede aumentar debido a la situación por la que estamos atravesando. En una situación como la que vivimos actualmente, es importante también considerar el factor humano como un elemento al que hay que cuidar con especial atención. En casos como el de la pandemia por COVID-19, pues todos somos susceptibles de vernos afectados por el miedo, la desinformación, la ansiedad y el estrés de no saber cuánto tiempo durará la contingencia, ¿no? Es por eso que también debemos considerar mantener una comunicación cercana y constante con los miembros de la organización y fomentar la salud mental. Es importante, es fundamental dar mensajes claros, evitar a toda costa difundir información falsa o sin confirmar. Y recordemos que es mejor comunicar mensajes del tipo: estamos en espera de información del gobierno, estamos evaluando, estamos en espera de una estrategia, estamos en espera de instrucciones. Siempre va a ser mejor comunicar algo como eso que simplemente no comunicar nada, ¿no? Cuando una organización deja de comunicarse con sus colaboradores, los colaboradores tienden a caer, tienden a ser víctimas del estrés, de la ansiedad, y pueden actuar en consecuencia de manera equivocada, ¿no? Eso debemos considerarlo para tratar de minimizarlo e identificarlo realmente como un riesgo que tenemos nosotros como organización. Es importante, pues, y resumiendo lo que estuve platicando el día de hoy, hay que considerar tomar acciones para asegurar tres cosas: la cadena de suministro y producción, nuestras opciones de crédito, nuestra estrategia de ventas y de marketing, y finalmente los recursos humanos y las finanzas de nuestra organización. Esto es lo que tendremos que cuidar con especial atención, siempre considerando ya la experiencia que nos está dejando esta pandemia de COVID-19. Yo soy Enrique Guzmán, muchas gracias por su atención y les deseo mucho éxito en sus estrategias. Hasta la próxima.